Supuestamente mañana creo que van a presentar, si es que no estoy equivocado, y esperan que sea entre varias bancadas, entre el PCC, entre UNES y entre Pachacuti, que sería lo más ideal y adecuado. Me llama mucho la atención porque justamente ayer hablaba de esta reacción de Fundamedios en torno a lo que ocurrió con el periodista Carlos Rojas de Coavisa, cuando, que a propósito, ahora el director de noticias es uno de los pelagatos, Un ¿no? pelagato, Un pelagato, un un pelagato. pelagato. Entonces, pero yo lo que no comprendo y no entiendo es cómo Tamara no se capta la idea de que no funciona. Es decir, hasta siendo oposición, yo me voy a poner un poquito en oposición. Digamos que yo soy opositor al gobierno de Correa, lo odio a Correa, odio a los correístas, me pongo en esa postura. Aún siendo odiador, irracional, no darme cuenta que han ganado las elecciones, que ganaron la consulta, que este señor, según Santiago Pérez, que me quedó pendiente de mandarme la encuesta, todavía sigue siendo, igual que Leonidas Issa, uno de los personajes más opcionados a la presidencia, aun cuando no puede Rafael Correa. O sea, desde la oposición, ¿no crees que debería hasta yo decir, siendo odiador, chutica, debo cambiar un poco la estrategia porque no funciona? Y por el contrario, vemos a un periodista como Carlos Rojas salir en defensa. ¿Cómo es eso, Tamara, desde tu perspectiva? Ver a un comunicador en defensa irracional tapando lo que no se puede tapar. Yo creo que Vilma Traca con su arte, con su trabajo, lo representa, ella representa muy bien la realidad del país en un arte, en un dibujo, básicamente como alfombra roja, ¿no? Sí. Haciendo alusión y jugando un poco con el apellido. Mira, Nelson, yo también me he cuestionado mucho esto que dices, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo no puedes aceptar o cómo no puedes inclusive cambiar de estrategia? Pero yo creo que no les importa. A ver, cuando tú tienes el poder y cuando tienes cualquier tipo de poder, yo creo que uno de los ejercicios más humanos que debemos hacer es tener humildad. Uh -huh. Humildad y además responsabilidad de saber de dónde proviene ese poder y sobre todo para qué se ostenta ese poder, que no es ni más ni para menos que para servir, en este caso, desde el gobierno, servir al pueblo ecuatoriano, al mandante, ¿no? Pero hay gente, yo creo que también es parte de la educación, de las ambiciones, de las disputas también personales, de clase también, que tienes personas que llegan a ese poder, cualquiera que este sea, y se creen dueños o dueñas del universo, y Claro. dueñas y dueños de la verdad. Uh Y, -huh. y desde ahí empiezan a ejercer todo el poder para mantener el poder. Uh Ni -huh. siquiera para servir, sino para asegurarse de mantener el poder. A ver, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, yo creo que es una caricatura de ese poder. Pareciera que no se da cuenta que el poder mañana, pasado mañana, se le acaba. Claro, ya en dos Se le años. acaba, Si es que no se va antes, ¿no? es que no se va antes, pero además, ¿qué legado dejas? Uh -huh. Porque cuando tienes poder, lo que tienes que hacer es responder a ese legado, a esa responsabilidad que te dan o te otorgan para dejar un legado de trabajo, de servicio, si es que ese es el caso, inclusive hasta por tu trayectoria como autoridad o como persona que está ejerciendo un poder. Entonces, si trabajas para servir, vas haciendo una trayectoria que además te permite responder frente a las necesidades, responder frente a las críticas, responder frente a las demandas e ir asegurándote que puedes hacer los cambios o los ajustes que necesitas y requieres para seguir respondiendo al servicio del por qué estás en ese poder y además de quién te llevó a ese poder. Uh -huh. Pero la gente no responde así, la gente con poder que se pone ciega y que empieza a ejercerlo para su propio beneficio o para perseguir al resto o para inclusive criminalizar al resto o para asegurarse de que sus contrincantes son destruidos para seguir manteniendo el poder, te das cuenta y ahí vemos en lo que yo decía la caricatura, el señor Diego Ordóñez es una caricatura Uh de un -huh. poder ejercido desde un tipo que lo único que le importa es su ego y mantener, qué sé yo, ni siquiera puede dar entrevistas sin tartamudear y sin dar información concreta. Lo hemos Eso visto fue esta semana y triste. lo hemos visto antes. Eso fue Y fue triste, muy triste y se vergonzoso. dedica a agredir a la gente, se dedica a agredir a la gente y no nos olvidemos que él está ahí para responder a una estrategia de seguridad de un país que se está destrozando por todas las inseguridades que se viven, por los crímenes atroces
impunemente que se viven, no digo en Guayaquil o en Esmeraldas, en todos los rincones del país. Entonces tenemos a un señor que se dedica a sacar un video del omnipresente Sí. como respuesta a defender su poder. Entonces eso te lo dice todo, es una caricatura. Terrible, terrible. Y bueno, y en el tema también de los medios, por ejemplo, yo creo que si un periodista está a favor de alguien, pues, sí, ya se ha visto, medios incluso, pero creo que hay cosas que no se pueden tapar y la realidad que vive el país con el tema de los secuestros que nunca ha pasado, con el tema de las vacunas, con la intranquilidad, con las muertes, no se puede pasar. Ahora,